Estamos de regreso en Hoy es Noticia. Es hora de revisar las noticias internacionales y ya está aquí en el estudio con nosotros Alicia Contreras para comenzar a revisar lo que está pasando sobre todo en Medio Oriente, porque Israel y el Líbano, Israel y Hezbolá, sigue manteniendo ahí los ataques recíprocos. Cuéntanos, Alicia, qué es lo que está pasando durante estas últimas horas ahí en la zona. Sí, anoche se había logrado finalmente un acuerdo entre Líbano e Israel. De hecho, se logró un acuerdo con la intermediación de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de este alto al fuego, de todas maneras, continuaron los ataques. Específicamente en el sur del Líbano, las fuerzas de Israel continuaron atacando a Hezbolá. Y Hezbolá, esta milicia chiita, respondió a estos ataques. Ahí tenemos imágenes del sur de este país y durante toda esta jornada se ha visto también maquinaria pesada por los alrededores. A pesar entonces de que no se está respetando este alto al fuego, Hezbolá también dice que ellos nunca aceptaron este pacto, que no son parte de esta negociación. Y es cierto, Hezbolá no forma parte de este alto al fuego que ya había logrado hace un par de semanas el Líbano e Israel. Pese a esto, desde Estados Unidos, Donald Trump habló hace poco en la Casa Blanca y aseguró que hay avances y que si bien esto es una situación distinta a la guerra que mantiene Estados Unidos e Irán, de todas maneras está interconectado. Pero dice Donald Trump que también habló con Hezbolá y que ellos al parecer también querrían terminar entonces con estos ataques cruzados. Escuchemos lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. Mientras tanto, esto está ocurriendo en el Líbano y ayer les decíamos entonces que se registraron daños importantes en una terminal del aeropuerto de Kuwait. Esto tras los intercambios entonces de misiles iraníes con Estados Unidos. Desde Irán dicen que ellos atacaron las bases militares de Estados Unidos en Kuwait y en Bahrein, pero de todas maneras hubo acá un ataque que se registró en este aeropuerto que dejó un muerto y según los expertos este ataque respondería a un dron iraní, un dron Shahed, que son bastante conocidos entonces en esta guerra. Esto, por supuesto, está entorpeciendo las conversaciones entre Irán y Estados Unidos y acá hay versiones contradictorias, porque si bien Donald Trump dice que se podría lograr un acuerdo incluso este fin de semana y que se reuniría con el líder supremo iraní, desde el régimen persa dicen que no hay avances significativos entonces en torno a esta guerra. Vayamos a ver el informe que nos manda José Levi desde Israel. Los ataques el miércoles de Irán contra Bahrein, contra Kuwait, muy especialmente contra el aeropuerto internacional de este último país, la Terminal 1. Ahí hablan de una muerte de al menos 63 personas heridas. Todo esto llevó a una indignación en los países árabes del Golfo que hablan de terrorismo y aseguran que no se pueden permitir este tipo de acciones. Esto ha sido el motivo aparente que habría llevado a que el vocero de la Guardia Revolucionaria iraní dijera que no es cierto que un dron de su país hubiese causado ese daño, sino que habría sido un misil Patriot de fabricación estadounidense en Kuwait, el cual por error habría llegado a esta terminal del aeropuerto. Pero esto es rechazado totalmente por las autoridades kuwaitíes que aseguran que las imágenes de video muestran que se trataba de un Shahed de 136, un dron iraní, y también el motor encontrado en el lugar, él también mostraría lo mismo. Esto cuando, eso sí, a pesar de estos ataques, sigue las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Cuando vemos, eso sí, dos posturas muy distintas. Donald Trump intenta crear un ambiente positivo en este diálogo. Él asegura incluso que quizás este próximo fin de semana se podría conseguir
ese memorando de entendimiento entre las partes, pero en Irán el negociador y canciller Abbas Araghchi, él asegura que ni siquiera hay conversaciones oficiales entre las partes. Dice que en los últimos días no ha habido ningún avance significativo. Eso sí, destaca Araghchi, destaca también el negociador jefe Mohammad Bagher Ghalibaf, que un aspecto fundamental es que haya el alto el fuego también entre Israel y el movimiento pro-iraní Hezbollah en el Líbano. Sobre este tema es de señalar que después de una nueva ronda de negociaciones en Washington de una delegación de Israel y una delegación no de Hezbollah, pero sí del gobierno libanés, se decidió el llegar a un alto el fuego que implique la retirada de Hezbollah de las zonas fronterizas con Israel, que implique también un alto el fuego en ambas direcciones, pero todo esto es rechazado por Hezbollah, que asegura que ese acuerdo logrado ahora sería una rendición, sería un insulto, sería un intento de exterminar a una parte de la población del Líbano. Entonces vemos que las diferencias son importantes. Esto cuando, eso sí, Joseph Aoun, el presidente libanés, destaca un aspecto que según él sería clave en cualquier posible alto el fuego, pues afirma que el garante sería el propio Donald Trump. José Levi, CNN, Jerusalén. Nos vamos ahora a Perú. Este domingo es la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Se enfrenta Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Partamos hablando por Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori. Es su cuarta elección presidencial. CNN en español pudo hablar con ella en estos días previo a la segunda vuelta. Y la noticia de esta jornada es que un grupo de 14 expresidentes, el grupo Libertad y Democracia, donde también está incluido el expresidente de nuestro país, Eduardo Frei, firmaron una carta en apoyo a Keiko Fujimori. Entre estos mandatarios está también Iván Duque, Mariano Rajoy de España, Felipe Calderón de México, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, Mauricio Macri de Argentina y Guillermo Lasso de Ecuador. Le entregan entonces el apoyo a Keiko Fujimori, que va por el partido Fuerza Popular. Ya lo decíamos, es la cuarta elección presidencial y los principales cuestionamientos a su figura son por su padre, Alberto Fujimori. El antifujimorismo es bastante fuerte, continúa siendo bastante fuerte en este país. Jimena de la Quintana, nuestra compañera de CNN en español, le preguntó a Keiko Fujimori en qué se va a diferenciar del legado de su padre. Veamos. Creo que muchos peruanos resaltan y valoran el orden en que se recuperó la paz cuando se derrotó a los dos grupos terroristas, el MRTA y Sendero Luminoso. Y resaltan también, y me lo dicen cuando viajo por el Perú, que se tuvo un Estado eficiente. ¿Qué no repetiría? Por ejemplo, tener a un Montesinos, eso jamás. Y lo que le puedo decir es que, primero, esos horrendos crímenes cometidos por el Grupo Colina, de ninguna manera se va a permitir ni ocurrirá en un gobierno de Keiko Fujimori. Entonces, yo lo que le quiero decir es que seremos implacables con cualquier hecho de corrupción. Bueno, Keiko Fujimori obtuvo la primera mayoría en la primera vuelta presidencial y se enfrenta a Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú. Roberto Sánchez fue ministro de Pedro Castillo, es bien cercano al exmandatario peruano que fue encarcelado desde 2022 por un fallido autogolpe de Estado. Roberto Sánchez incluso usa el sombrero de Pedro Sánchez, que se lo entregó cuando lo fue a visitar a la cárcel. Pese a esto, en los últimos días actualizó su programa de gobierno y moderó su discurso, que algunos señalan como
antisistema previo entonces a esta segunda vuelta. De todas maneras, entonces, desde la derecha le critican la cercanía entonces con el expresidente Pedro Castillo, que recordamos entonces actualmente está en prisión. En un acto entonces se refirió a Pedro Castillo y por supuesto defendió su figura. Pasemos a revisar las últimas declaraciones entonces de Roberto Sánchez previo a esta segunda vuelta en Perú. Nuestro maestro Pedro Castillo, profesor, lo intentó, compañeros, en los 14 meses que apenas nomás le dejaron gobernar. Se juntó la Fiscalía de la Nación, la mayoría parlamentaria abusiva que vive en el Congreso, un grupo de medios de comunicación que queremos saber quiénes fueron y qué resolvieron. Despreciar el voto del pueblo, expulsarlo y sacarlo a la mala, ilegalmente. Lo encañonaron, lo detuvieron. El domingo entonces en la segunda vuelta en Perú, Keiko Fujimori se enfrenta a Roberto Sánchez. Vamos a ver cuánto demoran entonces los resultados. La primera vuelta se demoraron casi 30 días en entregar los resultados finales. Nos vamos ahora a Cuba porque hace poco Estados Unidos anunció sanciones en contra del presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel. Fue un comunicado que entregó Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro de ese país y no solo incluye a Miguel Díaz-Canel, sino también incluye a su esposa y a otros funcionarios de la isla. Esto entonces se enmarca dentro de la presión de Estados Unidos a Cuba. Ya anunció sanciones a quienes hagan negocios o alianzas con empresas del régimen cubano, específicamente Gaesa, y además se suma entonces el embargo petrolero a la isla. También habló ayer Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, lo hizo ante el Congreso y reiteró que si bien Estados Unidos prefiere llegar a un acuerdo diplomático con el régimen cubano, ha expresado dudas de que esto se pueda solucionar a través de la vía diplomática. No hay que olvidar que también Estados Unidos acusó, el Departamento de Justicia acusó a Raúl Castro hace muy poco. Escuchemos lo que dijo ayer Marco Rubio entonces respecto de Cuba. I think the United States is open to a negotiated situation that puts Cuba on a path towards democracy, prosperity, freedom, normalcy. We would be open to that, and we would work with whoever is open to doing it. Obviously, it'll be challenging. There are clearly individuals within the apparatus of power in that country that understand that what they have now is not sustainable and needs to be fixed. Sanciones entonces a Miguel Díaz-Canel que se conocieron esta tarde. Vamos a cambiar de tema y vamos ahora con la lamentable muerte de la artista iraní francesa Marjane Satrapi. Ella murió a los 56 años y ella es muy conocida a nivel global, específicamente por su novela gráfica Persépolis, donde relata cómo ella de niña vivió la revolución iraní. De hecho, se realizó una película de este cómic que también le fue muy bien en taquilla y que se ha convertido entonces en un fenómeno global de libertad, identidad y resistencia. Ahí tenemos el libro que hizo Marjane Satrapi y ella entonces cuenta en este cómic cómo ella de niña vivió el cierre de las escuelas mixtas, la imposición del velo y de hecho las ejecuciones durante la revolución islámica. Es un cómic en blanco y negro y por ejemplo habla también de lo que significó para ellas y para sus compañeras y su familia tener que usar el velo desde muy niña. Para que conozcan más de esta artista que, insisto, su muerte ha sido lamentada a nivel global, veamos un extracto entonces de su cómic Persépolis. Murió de tristeza. Eso dice su familia, murió de tristeza, es la frase que indican. Su marido murió hace muy poco y por eso dicen que murió de tristeza. Murió en Francia, donde residía. Exacto, ella nunca pudo volver a Irán a raíz de entonces de la oposición que puso al régimen y de hecho también publicó otros libros cuando murió esta estudiante universitaria en Irán que derivó en manifestaciones de mujer, vida y libertad. Te invito a que veamos un extracto de Persépolis y también para invitar a la audiencia a que vean esta novela que les recomendamos desde hace ya mucho tiempo.
No podemos permitirnos un comportamiento cualquiera, porque de la sangre de los mártires han brotado las flores de nuestra revolución. Tener una conducta indecente es profanar la sangre de los que dieron su vida por nuestra libertad. Por ello, pido a las señoritas presentes que lleven pantalones menos anchos y velos más largos, que se cubran bien el cabello y que no se maquillen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, se levanta la sesión. ¿Sí? Usted dice que nuestros velos son cortos, que nuestros pantalones son indecentes, que nos maquillamos, etc. Como estudiante de arte me paso la mayoría del tiempo en el taller. Necesito libertad de movimientos para dibujar. Un velo más largo dificultaría aún más mi trabajo. Y por lo que respecta a los pantalones, nos reprocha que sean tan anchos cuando ocultan eficazmente nuestras formas. Y ya que estos pantalones están de moda, me planteo una pregunta. ¿La religión defiende nuestra integridad física o simplemente se opone a la moda? Usted no deja de hacernos observaciones, pero los hermanos aquí presentes llevan peinados y ropas de todas clases. A veces se ponen prendas tan ajustadas que se les ve la ropa interior. ¿Cómo se explica que yo, como mujer, no sienta nada al ver a esos señores tan ceñidos y que ellos, como hombres, se exciten tanto por unos centímetros de menos de velo? Ahí teníamos un extracto de la película Persepolis, el cómic que está en todas las librerías, lo pueden revisar y es bien interesante entonces conocer la revolución iraní y cómo se ve a través de los ojos de una niña. Muy recomendado entonces tanto el cómic como el libro. Mati, vamos a terminar con imágenes que nos llegan desde México. Un momento difícil vivió una reportera en la conferencia de Claudia Sheinbaum. Mira, ahí lo vemos. Oh. Pero se cae, se tropieza con el balón del Mundial, pero rápidamente la presidenta de México va a ayudarla. No pasa nada. La ayuda, no Exacto. Como otras cosas que han pasado en este canal. En este mismo programa. No vamos a decir nombres. Pero claro, la ayuda y a pesar de todo, la reportera se queda con el balón del Mundial. Valió la pena la caída. No lo soltó. No lo soltó. Así es. Así que con esto adelantamos el bloque de deportes. Ellos que van al Mundial. Exacto. Bien, Alicia, muchísimas gracias por este reporte y bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Y nosotros seguimos.